Hola a todos y todas. Vengo a presentar el estudio Posibilidades y retos del uso de la plastilina en educación plástica como método de aprendizaje. Este estudio lo formamos María Ángeles García Gil y yo, Telma Barrante Fernández, ambas profesoras en la Universidad de Extremadura. Este estudio está financiado por la Junta de Extremadura y los fondos europeos. Esta actividad está dentro de un conjunto de actividades que forman un estudio mayor. Hemos querido traer un fragmento y una actividad concreta para mostrar partes de las observaciones y resultados que estamos obteniendo en este estudio. Los objetivos que nos marcamos en esta actividad concreta son ampliar los recursos didácticos y prácticos ofrecidos por el material seleccionado. En este caso, hemos trabajado con la plastilina. El segundo objetivo sería identificar los artistas seleccionados por el alumnado objeto del estudio y el último objetivo es observar la capacidad de organización y desempeño de un proyecto grupal. Encontramos con un estudio con una metodología activa donde los propios alumnos tienen que formar parte de su conocimiento y la búsqueda de información para su autoconocimiento. Se han recurrido a herramientas artísticas, en este caso la fotografía, para la recopilación de datos desde la visión del propio alumno. Es decir, el alumno es el que realiza las fotografías que son usadas en la muestra y es el que genera ese contenido de información. Aparte de también otra fotografía mucho más controlada por parte de la persona responsable de la actividad. Nos encontramos también ante una metodología cooperativa, es decir, los alumnos no trabajan de forma independiente, sino que trabajan en un grupo y la comunicación y la interrelación entre unos y otros es muy importante para el desarrollo del proyecto y así también de su propio conocimiento. Esta actividad se ha realizado en la asignatura Expresión Plástica y su didáctica en infantil. Es un grupo del grado de infantil que está compuesto por 68 personas. Es necesario decir que aunque la actividad se ha realizado con esas 68 personas, solamente 27 han decidido de forma voluntaria participar dentro del estudio. Entonces, todos los datos que vamos a aportar en este estudio corresponden no a la totalidad de la muestra, o sea, no a la totalidad del alumno, sino a 27 personas en concreto. Este grupo, al ser tan numeroso, está dividido en dos subgrupos. Estos grupos se dividen de esta manera porque esta asignatura tiene una parte práctica en la que se necesita reducir el número de alumnos para tener una mejor atención con ellos. Por eso nos encontramos con los grupos M y con los grupos L, que a su vez están divididos en otros dos grupos. Es decir, el grupo M está dividido en el grupo M1 y M2. Esta organización nos ha sido muy favorable a la hora de realizar esta actividad y veremos más adelante por qué. Dado que el grupo M se encontraba en un aula diferente al grupo M2 y así con el grupo L1 y L2. Están en clases separadas pero muy próximas. Entonces el profesor va yendo de una aula a otra para poder garantizar el buen funcionamiento de la clase. Con el grupo M trabajamos una semana, 2 días consecutivos. La duración de esas clases son 2 horas por día, entonces en total esta actividad se ha desarrollado en un total de 4 horas. En la primera semana, en el grupo M, el primer día nos encontramos con 14 alumnos y en el grupo M2 nos encontramos con 18. En el segundo día nos encontramos en el grupo M1 13 alumnos y en el grupo M2 17.
La siguiente semana se realizó exactamente la misma actividad, pero con el grupo L, donde vemos que el primer día y el segundo día en el grupo L1 tienen una asistencia de 19 personas y en el L2 17 personas. En este caso no hay variación en cuanto a la asistencia en la actividad. En cuanto a la realización de la actividad, la hemos dividido en tres partes. No se les contó a los alumnos desde el principio qué es lo que se iba a hacer y todos los pasos que se iban a seguir, porque queríamos jugar precisamente con esa incertidumbre, con la necesidad que tienen los profes de infantil, ¿no? Muchas veces de reaccionar a situaciones momentáneas y de una forma rápida. Entonces queríamos entrenar también esas habilidades de buscar soluciones de manera inminente. Por ello, el primer día se le dijo la siguiente frase. Hay que realizar un museo de plastilina, tenéis que seleccionar a 10 artistas con 10 obras pictóricas, es decir, una obra pictórica por artista seleccionado. Y todos tienen que ser diferentes, no se pueden repetir. Esa obra pictórica hay que realizarla de manera tridimensional. Ese día los alumnos seleccionaron las obras, empezaron a trabajar con plastilina las obras pictóricas y las realizaron de forma volumétrica. En el segundo día se les dijo que a esos 10 artistas tenían que incorporar 5 artistas más españoles, también con la misma estrategia que el primer día. Tenían que ser obras pictóricas, tenían que ser artistas diferentes y las tenían que realizar de forma volumétrica. Em, Dado que en un museo hay exposiciones permanentes y hay exposiciones que son temporales. Estas 5 obras iban a corresponder a esa exposición temporal en la que tenía que tener un lugar diferente del resto de las obras y dentro del museo. En este segundo día tenían que terminar de realizar los detalles que se habrían quedado pendientes del día 1, terminar esas 5 obras, bueno, terminar y empezar esas 5 obras pictóricas de artistas españoles, organizar el museo y presentárselo al grupo que estaba en la otra clase, que se les pidió que no se difundiera la información que se estaba trabajando en cada uno de los grupos, que no se hablara con los compañeros de lo que se estaba realizando, para que, bueno, al final contáramos como un elemento sorpresa cuando se realizara la presentación. Bien, los grupos han tenido que realizar una reproducción de 15 artistas y en total entre los cuatro grupos juntamos unos 60 artistas que se ha reproducido su obra. En esta tabla observamos 43 reproducciones y hemos eliminado 17 dado que son artistas que se han reproducido una única vez en total con el resto de los grupos. Entonces aquí tenemos a los artistas que han sido más visibilizados por el conjunto de la muestra y podemos observar que Goya es uno de los más representados, incluso repitiéndose tanto en la exposición permanente como en la transitoria, a pesar de que se les dijo que no se podían reproducir los artistas más de una vez. Em, Como observamos, los artistas que podemos ver en esta tabla son referentes artísticos que la historia del arte recalca, incluso son los tradicionales, por así decirlo, dentro del sistema educativo, ¿no? Nos encontramos con Goya, como hemos dicho, Dalí, Frida Kahlo, Sorolla, Van Gogh, Miró, son Velázquez, son artistas que tienden a tener una tradición en cuanto a su aprendizaje dentro del sistema educativo. Em, Durante el transcurso de la asignatura se hizo hincapié en otros artistas distintos a los que suelen ser accesibles de una forma fácil porque los manuales o incluso la publicidad o internet los visualiza o acude a su forma
sí, de representar o los usa como estrategia, ¿no? A pesar de hacer hincapié también en actividades concretas de artistas mujeres, en el conjunto de esos 60 artistas únicamente contamos con 8 reproducciones femeninas, 49 masculinas y un total de 3 reproducciones anónimas. En este apartado queremos mostraros las obras concretas que han seleccionado dentro de esos artistas, ¿no? Es curioso que contamos con 4 grupos independientes que se les pidió y ellos manifiestan no haber compartido la información entre ellos, entre una semana y otra, y ni siquiera entre los propios grupos que actuaban el mismo día. Y nos encontramos como, por ejemplo, Vermeer, en 4 de los grupos representan a la joven de la perla. Aquí tenemos la fotografía de 3 de los grupos y como en Goya representan en 3 de los 4 grupos la maja desnuda. Es verdad que antes he mencionado que Goya ha sido reproducido en 5 ocasiones, en la que también se ha reproducido la obra de Saturno devorando a sus hijos y un bodegón también de este mismo autor. Pero es curioso que la obra seleccionada en esta ocasión se haya repetido en 3 grupos y que haya sido precisamente la maja desnuda. Ocurre lo mismo con Van Gogh y con Dalí. Nos encontramos con 3 grupos que han seleccionado los girasoles de Van Gogh y en el caso de Dalí han seleccionado la persistencia de la memoria. O sea, los 4 grupos que han tenido que formar parte de este trabajo. Tanto en la diapositiva anterior como en esta se han seleccionado precisamente estos artistas no solo por su gran aparición en la gran mayoría de grupos, sino que además han seleccionado estas obras concretas coincidiendo em, entre ellos. Cuando Dalí tiene infinitas obras, al igual que Van Gogh, ¿no? Que podrían haber elegido otro tipo de obras. Cuando se les preguntó por qué han decidido seleccionar estas obras o estos artistas, es verdad que en su gran mayoría recurrían al mismo criterio. Consideraban que eran fáciles de representar de forma tridimensional o porque les gustaba o porque eran las que habían puesto en común y habían sido seleccionadas. Pero por regla general seleccionaban las obras según la muestra por la facilidad a la hora de reproducirlas. Podemos ver los resultados de la última parte, donde cada grupo tiene que transformar la clase en un museo, donde se ven en la foto izquierda inferior esas obras españolas que son itinerantes y obras que son permanentes en el resto de fotografías. Es curioso cómo los 4 grupos recurren al móvil de una manera o de otra, unos como forma de linterna o de foco donde llevan la atención del espectador a las obras que han realizado y otros como forma de comparativa con el moldeado de la plastilina y la obra original en la que se han basado o que han reproducido. Cada grupo tenía que presentar al grupo contrario el museo de la manera que quisiera y todos recurrieron a una forma lúdica y simbólica, donde también el otro grupo se transformaba en turista que iba fotografiando aquellas obras que más le interesaban o gustaban. Esta última parte, en la de que los turistas fotografían las obras, no la muestro en este estudio, dado que nos falta todavía por analizar esa información. Consideramos que este trabajo puede dar lugar a múltiples reflexiones, pero nos centraremos únicamente en dos. Consideramos que el profesional de la educación plástica debe de hacer un sobreesfuerzo tanto para la visibilización de las obras realizadas por mujeres
cómo ampliar el abanico en cuanto a las obras realizadas por artistas en general, es decir, que los chicos tengan como recursos naturales y propios otras obras que no sean únicamente las tradicionales, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh y los girasoles, sino Van Gogh tiene un conjunto de obras mayor que los girasoles y que, bueno, que el alumnado también pueda recurrir a esas obras. Muchas gracias por su atención y aquí tienen nuestros correos por si quieren ponerse en contacto con nosotras.